Listo, estamos conectados. Aprovechemos. Colega Alex, ¿puede escuchar mi micrófono? Ah, sí, ya. Me genera confusión. Sí, es decir, ¿quién está? Ok, ya. Me imagino que se escucha. No, sí me ha pasado. Sí. Ah, ya. No, lo que pasa es que se ha pasado alguna vez yo grabando clases y no había habilitado el micrófono, entonces no se grababa el audio. Y después todo el video se echa a perder. Bueno, entonces vamos a empezar. Nosotros, recuerden ustedes, lo último que habíamos estudiado era este cálculo del determinante de una matriz, ¿no? Entonces nosotros ya habíamos visto cómo obtener el determinante de una matriz de orden 3, ¿sí? Déjenme cargo mis apuntes. A ver, ya, listo. Entonces, creo que eso solo teníamos ya escrito. No estoy con muchos ánimos de volver a hacer. Bueno, creo que por aquí estamos. Listo. Entonces nosotros ya vimos cómo hacer este cálculo, ¿no? De diferentes formas, sea por cofactores, ¿sí? O sea a través de esta cuestión, ¿no? De extender la matriz y después calcular estos productos por diagonales, ¿no? Entonces ya no nos vamos a detener mucho ahí. Ahora, muy rápido, mencionar que tal como en el caso de otras operaciones matriciales, los determinantes tienen también algunas propiedades, ¿no? No tenemos tiempo para demostrar estas propiedades, pero más o menos hagamos una revisión rápida para que recuerden que nomás está aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver, ¿no? Que si A tiene una fila o una columna de ceros, el determinante es nulo. Si el determinante de A es cero, ¿ya? O sea, por ejemplo, digamos que la matriz A fuera 1, 2, 0, 0. ¿Ya? Entonces aquí es evidente que si yo hago el producto 1 por 0 menos 2 por 0, me va a dar 0. ¿Sí? Entonces ustedes tienen toda una fila de ceros o columna de ceros, es un hecho que les va a dar un determinante 0, ¿no? ¿Qué más? Si tenemos que la iésima fila o la jésima columna de A es multiplicada por un escalar, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, digamos que con esa multiplicación obtengo una matriz B. El determinante de esa nueva matriz B es lo mismo que multiplicar este constante por el determinante de A, ¿no? ¿A qué me refiero? Digamos que la matriz A, una cuadrada para hacer esto rápido, ¿no? A, B, C, D. O bueno, a ver, A, B, D, E, digamos, ¿ya? Entonces, esta es la matriz. Y supongamos que le multiplicamos por una constante a una fila o a una columna, ¿ya? Multiplicámosle a una columna. Entonces digamos que aquí está la C y aquí está la C. Entonces si yo saco el determinante de esta matriz, aquí va a ser igual. Entonces, esto sería la matriz C por A, ¿no? Que le puedo llamar la matriz B. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener CAE menos CBD. ¿Sí? O sea, esta multiplicación de aquí sería CAE. Y la otra multiplicación sería CBD. ¿Ya? Entonces, si yo hago esta operación, me va a quedar C factor común de AE menos BD y se cumple la propiedad, ¿no? O sea, este es el determinante de la matriz original, ¿ya? Multiplicado por la constante. Entonces, esto obviamente aplica para matrices más grandes, ¿no? O sea, si ustedes multiplican la constante a una columna o a una fila, esa constante sale del determinante, ¿ya? ¿Qué más? Aquí digamos que ya me cansé de escribir tantas palabras, entonces ya empiezo a usar notación más compacta, ¿no? Para toda constante, elemento de los reales, ¿qué sucede? Que si saco el determinante de la constante por A, eso va a ser igual a constante a la n determinante de A. A ver, a partir de la propiedad anterior, ¿quién nos explica por qué pasa esto? ¿O qué quiere decirnos esta propiedad? A ver, así como para practicar un poco. En este caso, una constante estaría multiplicando pues, a todos los fits. Exacto. Entonces, al ser de tamaño menor de la matriz, debe salir con un exponente. Eso. Entonces, ¿cómo tener así, no? La C, tanto en la primera columna como en la segunda columna. Entonces, como que hubiera dos veces la C. Entonces, estaríamos hablando que aquí sale C por C, que sea al cuadrado, y aquí también C por C, sea al cuadrado, por ende sea al cuadrado, ¿no? Entonces, es no una demostración, pero nos da una idea de cómo se demostraría, ¿no? Hacer la demostración es mucho más importante, perdón, es mucho más general, ¿no? O sea, tenemos que hacer por una matriz N por N, pero el principio es el mismo, ¿no? ¿Qué más? El determinante de una matriz de identidad es 1. Creo que no hay mucha novedad ahí. Recuerden que la identidad tenía unos en la diagonal principal, ¿no? Entonces no hay mucha novedad. ¿Qué más? Si ustedes intercambian dos filas o columnas de A para obtener una nueva matriz,
el determinante de esa nueva matriz es igual a menos determinante de A, ¿ya? O sea, si ustedes tienen la matriz A, de nuevo, ¿no? A, B, C, D. ¿Ya? Y a partir de esta matriz A, digamos que ahora construimos una matriz B, que sería, intercambiemos columnas, por ejemplo, sería B, D, A, C. Entonces, ¿cómo nos va a quedar el determinante? Entonces, hagámoslo para ver qué sale. Entonces, aquí sería el producto B por C menos A por D. Aquí es evidente, ¿no? Entonces, ustedes ven que esto es precisamente el negativo del determinante que está acá, ¿no? Porque aquí ustedes saben que el determinante es A por D menos B por C. ¿Sí? Entonces, si ustedes intercambian una fila por otra o una columna por otra, el determinante cambia de signo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué más? Si una fila o columna de A es un múltiplo de otra fila o columna, el determinante es cero. ¿Ya? ¿Cómo se vería eso? Digamos que yo tengo la matriz A, ¿sí? Que puede ser AB, la primera fila. Y digamos que la segunda fila solamente es el doble. De hecho, pongamos de números, ¿ya? Para que se vea, no sea tan evidente. Digamos que aquí pongo 2, 3 y abajo pongo 4, 6. Estamos de acuerdo que la primera fila es 2, 3 y la segunda fila es el doble, ¿no? Si lo veo de esta manera, entonces, ¿qué puedo decir? Veamos. Saquemos el determinante. 6 por 2, 12 menos 3 por 4, 12, igual 0. ¿Ya? Entonces, en el caso de tener matrices donde una fila, ¿sí? ¿De acuerdo? Donde una fila es múltiplo de otra, ¿ya? O si fuera el caso una columna es múltiplo de otra, el determinante les va a salir 0. ¿Ya? Sin hacer una demostración, sino más bien por intuición, esto nos está tratando de decir, por ejemplo, que las dos filas que tenemos en la matriz A, ¿sí? Estas dos filas, como que tienen la misma información. Son en esencia el mismo vector fila, solo que cambiado en la escala. Sí se ve, ¿no? O sea, porque de hecho, ¿qué podríamos pensar si es que esto fuera dos vectores fila? Digamos que el uno es el vector x1. ¿Ya? Entonces el vector x1 es 2, 3 en versión fila, ¿no? Ustedes saben que los vectores pueden ser fila o columna. Y el vector 2, digamos que sería 4, 6. Pero ¿qué puedo hacer con el vector 2? Como aquí estos están multiplicados por 2, es lo mismo que decir que x2, exacto, está multiplicado por 2, ¿no? 2, 2, 3. O sea, es lo mismo que decir que x2 es el doble que el vector x1. ¿Y cómo se ve esto gráficamente en un vector de dos dimensiones? Permítanme, voy a llevarme esta matriz, ¿ya? A los apuntes. Ya, un segundo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Creo que es este, ya. Entonces veamos esto así rápido, ¿no? Entonces tenemos esta matriz, como les decía. Y estábamos diciendo que tal si tenemos estos dos vectores fila, ¿no? X1 igual 2, 3, y el vector X2, que hemos dicho que es 4, 6, que sabemos que es el doble de X1, ¿ya? Entonces, hagamos rápido la representación de esto en el espacio del R2, ¿ya? Entonces, ¿cómo se vería el vector X1? Supongamos que le transponemos, ¿ya? Ya saben qué significa transponerle. ¿Qué significa transponerle? Que le volvemos columna, ¿no? Entonces lo mismo acá, vamos a hacer el transpuesto para que se vuelva una columna y ahí digamos que es más estándar, ¿no? Entonces, el x1, ¿qué dimensión tiene? A ver, 1, 2, 3, 4, ya. El x1 tiene la primera dimensión 2, la segunda dimensión 1, 2, 3, ya. Entonces, por aquí está el x1, ¿no? Ya, entonces, ¿alguien está afuera? Abre la puerta, por favor. Gracias. Ya, entonces ese sería el vector x1, ¿no? Bien, entonces tenemos el vector x1 y el vector... Buenos días, bienvenido. A ver, tomas acá. Ya, 3, 4. Ya, entonces ese sería el vector. Ah, me falta más, ¿no? Sí. Eso no me gusta hacer escala las cosas. Siempre falta, pero bueno. Ya, 4, 5, 6. Ok, entonces tenemos el vector x1, ¿sí? El vector x1 que corresponde a las coordenadas 2, 3. Y el vector x2, en cambio, dice que tiene coordenadas 4, 6, ¿no? Entonces aquí estaría el 4, ¿sí? Eso, el material de bienvenida.
Un aplauso. Traten de mantener ese espíritu hasta el final, ojalá. Sí. Ya, entonces, ¿qué pasa con este nuevo vector, no? El vector x2. El bumper. Exacto, entonces, ¿qué pasa? En teoría, hagan de cuenta, ya en la escala no está tan buena, pero en teoría, exacto, tiene la misma pendiente y tiene la misma dirección. O sea, x2 es el doble de x1, implicando que son dos vectores linealmente dependientes. ¿Sí? Es decir, perdón. O sea, básicamente que el uno es combinación lineal o depende linealmente del otro. Entonces, en este caso está clarísimo, ¿no? El vector 2 depende linealmente del vector 1. Eso significa linealmente dependientes. Y eso significa que más allá de la magnitud, no me dan más información. O sea, tanto el vector 1 como el vector 2 me dicen que hay una relación 2 a 3 entre los componentes. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Uno podría interpretarle como que la información que tiene x1 y x2 es casi la misma. ¿Sí? Es casi la misma. Y por ende, cuando ustedes tienen una matriz, como la matriz A, en donde las dos filas o las dos columnas son linealmente dependientes, el determinante va a ser cero. ¿Sí? Entonces, como que el determinante te está avisando, ojo, las dos filas, al parecer, una depende de la otra. Entonces, como la una depende de la otra, en realidad, casi están diciendo lo mismo. Casi, ¿no? O sea, lo único que les diferencia es la magnitud. ¿Ya? Entonces, esto puede ser importante si, por ejemplo, supongamos que A fuera una base de datos, claro, mucho más grande que matriz 2 por 2. Entonces, digamos que yo sacara el determinante de esta matriz, suponiendo que es cuadrada, ¿no? Y resulta que el determinante me sale cero. Entonces, yo ya puedo intuir que entre mis datos hay algunos que son tal vez combinación de los otros y no me están dando información nueva. ¿Sí? Entonces, es la idea de un determinante cero, ¿no? Entonces, en resumen, si se ve que el determinante de una matriz es cero, entonces pueden asumir que algunas filas o columnas de la matriz son linealmente dependientes. ¿Sí? Entonces, algunas filas o columnas son linealmente dependientes, ¿no? O sea, unas dependerán de otras. Claro, esta es una dependencia muy sencilla, ¿no? Pero ya en casos más aplicados, más realistas, con matrices más grandes, obviamente la dependencia ya no va a ser tan fácil de ver, ¿no? Entonces, siempre es aconsejable ver esto. Y en econometría ustedes ya verán en qué contexto toca sacar el determinante. ¿Alguien se acuerda? Para, por ejemplo, medir qué se usa el determinante en econometría, ¿no? Los factores de inflación de la varianza para ver multicolinealidad. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, se ve, ¿no? Recuerden que la multicolinealidad significa que yo puedo tener variables que estén muy cercanas, ¿sí? Muy cercanas. Entonces ahí se utilizan justamente determinantes para sacar estos índices de inflación de la varianza, que me ayudan a medir la multicolinealidad. Tranquilos, si es que no me cachan de lo que estoy hablando, ya cacharán. Ah, pero eso también, voy a hacer un poco de publicidad, ¿no? Yo sí creo que les dije, tengo un canal de YouTube. Entonces, en ese canal de YouTube yo tengo un curso completo de econometría que dicté este año mismo, creo, de maestría, en la Flax. Sí, entonces, para quienes quieren hacer un curso de 35 videos de econometría con Stata, ahí les comparto los enlaces. John Cajas Guijarro. Muy humilde, ¿no? John Cajas Guijarro. Es mi nombre, con mi nombre. Ajá. Dependientes podrían ser más dependientes, podríamos, antes de ser cualquier expresión, hacer la gráfica. Ahí tenemos una intuición y luego ya se podría comparar con la expresión. Claro, siempre y cuando los vectores lo permitan. Claro, entonces, ¿qué pasa? Porque es un ejemplo didáctico, lo puedo graficar, ¿no? Y con eso gano la intuición. El problema es que en cambio en una matriz, digamos, de tamaño 3 por 3 nada más, ya sería un tema en el espacio. Sí. Y eso ya es más difícil de graficar, pues que ni lo hago. Y ya con una base de datos reales, ya estamos hablando, por ejemplo, de 20 variables, por decirlo. Entonces ya es imposible graficar. Entonces lo bueno es esto, verán. Traten de ganar la intuición con ejemplos sencillos para después poderse lanzar a cosas ya más grandes. Pero en cosas más grandes no le busquen la intuición, porque no, ya no es viable. Esa es un poco la idea, ¿no? Listo.
Y bueno, ¿qué más? Miren por ejemplo, tenemos que la determinante de A por B es igual a la determinante de A por el determinante de B. Obviamente, si las dos matrices son cuadradas, ¿ya? Esto les dejo como ejercicio. ¿Se acuerdan que por ahí teníamos una multiplicación de matrices? Entonces, o pueden plantearlo ustedes, ¿no? Hagan una multiplicación por matrices y vean si esto coincide o no. Les va a coincidir. Y finalmente, el determinante de A también es igual al determinante de A transpuesta. ¿Ya? Entonces, son propiedades. Repito, en un curso formal lo que uno haría es demostrar cada una de estas en términos generales. No vamos a hacer eso porque el tiempo nos come, ¿no? Seguimos. Ahora vamos con el otro tema, aprovechando que estamos hablando de determinantes. Muy rápido quiero mencionarles qué son las matrices triangulares, ¿ya? Verán, hay una infinidad de matrices, de tipos de matrices, ¿no? Yo no he hecho, o sea, en estas láminas, yo hice una compilación muy rápida, pero hay muchas más de las que hemos visto aquí, ¿no? O sea, hay muchas más y las encontrarán en el material extra que les voy a compartir, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, no está de más ver, por ejemplo, estas matrices, ¿no? La matriz triangular inferior y la matriz triangular superior. Entonces, ¿cuál es la idea de estas matrices? Por ejemplo, triangular inferior. Todos los elementos sobre la diagonal principal son nulos. Por ejemplo, la matriz A. Entonces, fíjense, en la matriz A, ¿qué está pasando? Se forma un triangulito de ceros. O si quieren, tal vez sea mejor decirlo así, borremos este aquí. Se forma un triangulito de números inferior, ya, ese para que cuadre todo, ¿ya? Entonces, esta es una matriz triangular inferior. Se forma un triángulo inferior de numeritos y por encima de la diagonal principal, el resto es todo cero. Entonces se llama matriz triangular inferior. En cambio, la matriz triangular superior, ¿qué tiene? Esta matriz triangular superior, todos los elementos por debajo de la diagonal principal son nulos. Entonces tenemos aquí la diagonal. ¿Sí? Esa es la diagonal principal. Y todo lo que está por debajo es cero. ¿Ya? ¿Cuándo puede pasar o en qué momentos pueden pasar o aparecer este tipo de matrices? Ya depende de aplicaciones concretas. Pero, por ejemplo, si ustedes piensan, ya para darles una idea, digamos que la matriz A, las filas representan individuos, ¿ya? Entonces, digamos que tenemos el individuo 1, el individuo 2 y el individuo 3, ¿ya? Individuos. Y digamos que aquí también son los mismos individuos, individuo 1, individuo 2, individuo 3, ¿ya? Entonces, digamos que estos son individuos, ¿ya? Entonces, supongamos, vean, este es solo didáctico, ¿ya? Supongamos que los numeritos de la matriz me dicen qué tanto interactúa un individuo con otro individuo, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Aquí ustedes pueden decir cómo el individuo uno interactúa con el propio individuo uno, ¿ya? Digamos que es un aprecio propio, ¿no? Tiene un aprecio, o sea, tienes, sí se me entiende, ¿no? Su propia autovaloración, ¿no? ¿Ya? Pero luego dices, ok, el individuo uno le aprecia al individuo 2, no le aprecia. Y al individuo 3, tampoco. Entonces es un individuo que solo se aprecia a sí mismo. Eso, fue un egocentrista, casi como el profe. Luego tenemos al individuo 2. ¿Qué pasa con el individuo 2? Puede ser un individuo que se lleva con uno y tal vez también se aprecia a sí mismo, pero no le quiere a 3. Y el individuo 3, ese sí le quiere al individuo 1, al individuo 2 y a sí mismo. Le quiere a todo el mundo. ¿Ya? Entonces uno podría decir que en ese tipo de circunstancias aparecen este tipo de matrices, ¿no? Cuando tengo diferentes niveles de conexión entre nodos, ¿qué digo? Entre individuos. ¿Sí? Entonces, dependiendo ya de cada aplicación concreta, pueden surgir diferentes formas de conectarse. Ajá. Por aquí se podemos comenzar a dividirlo en matrices 3 por 3 solo para buscar ese patrón de unidad. Patrón de nulidad. No le caché muy bien. ¿Cómo sería? Una matriz súper grande y Ya. vamos a dividirla En bloques. los ceros, los cuatro y en este triangulito y encontrar patrones. Ya. Podría hacerse, sí. Siempre y cuando el orden de filas y columnas no tenga alguna interpretación. Por ejemplo, en este caso, como son individuos, no habría problema, no podría cambiar el orden. Pero hay algunas matrices en donde el orden sí tiene una interpretación. Pues ya depende del contexto. Entonces, eso también, ¿no? Como aquí estamos hablando muy genéricamente de matrices, no hemos mencionado que las filas y columnas a veces pueden intercambiarse y no pasa nada, otras veces sí pasa algo. Si vieron que, por ejemplo, el determinante cambia de signo, ¿no? Si es que yo cambio filas y columnas, entre filas o entre columnas. Entonces, toca ver qué aplicación es, ¿no? Si fueran individuos, bueno, no es gran cosa, ¿no? Entonces ya depende. Ahí sí es literal, depende. Ok, entonces para estos casos, ¿cómo sacaríamos el determinante de las matrices? Por ejemplo, el determinante de la matriz A.
Sí. Si hacemos por cofactores, ¿cómo sería? A ver, recordemos cómo se hacía por cofactores ya de forma rápida, ¿no? Son matrices triangulares, entonces hay un patrón de signos, ¿ya? Entonces sería más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más, ¿ya? ¿De dónde sale este patrón de signos? Recuerden que en la fórmula teníamos un menos 1 a la i más j. ¿Se acuerdan que en la fórmula había eso, no? Entonces, este menos 1 a la i más j está representado por este patrón de signos, ¿ya? Entonces, digamos que yo tomo como referencia la primera fila. Entonces, si tomo como referencia a la primera fila, ¿cómo se va a ver el determinante por cofactores de esta primera fila? Perdón, de la matriz A, ¿no? Entonces, la matriz A, el determinante va a ser igual. ¿Cuál es el primer elemento? 1, ¿verdad? 1. Entonces, yo podría decir, podemos calcular, ya. Sería 1, ¿de acuerdo? Por el determinante de la menor. ¿Cuál es? Elimino la fila y la columna, ¿qué me queda? 2, 0, 8, 9. Listo, más. Como escogí la primera fila como referencia, el siguiente término es, ay, perdón, no es más, no, es menos, porque estoy siguiendo el patrón de signos de acá arriba, ¿no? De la primera fila, ¿ya? Este patrón de signos. Entonces sería menos 0, ¿ya? Entonces estaríamos tomando este 0, elimino primera fila, elimino segunda columna, y la matriz que me va a quedar es 5, 0, 7, 9, ¿ya? Después por el patrón de signos, lo que sigue es un más, y borramos esto. Ahora el siguiente término también va a ser 0, ¿sí? Pues otra vez un 0 y se elimina primera fila, tercera columna, 5, 2, 7, 8. Ok, entonces antes de hacer nada, los que son 0 se anulan. Entonces, en realidad solamente tenía que sacar el determinante de esta, ¿no? O sea, sería 1 por 2 por 9, 18 y el otro 0, entonces está, 18. Sí, entonces, como pueden ver, sacar una determinante en una matriz como una triangular es fácil, más fácil por cofactores, ¿no? Que extender la matriz y ponerse a multiplicar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Por toda esta estructura de ceros, ¿no? Sí, por toda esta estructura de ceros, entonces yo puedo aprovechar para ir eliminando, ¿ya? Solamente por recordar, no vamos a calcular porque ya sabemos cómo sale, pero si quisiera hacerle por el otro método, ¿qué tocaría hacer primero con la matriz? Expandirle con otra fila, ¿no? De 1, 0, 0, 5, 2, 0, 0, 5, 2, 0, perdón. Y después tocaría sacar estas, ¿sí? Y va a pasar algo similar, ¿no? Que ahí pueden ver que hay unos patrones, hay unos ceros, ¿no? Que van a empezar a provocar que las diagonales se anulen. ¿Sí? Eso del un lado y vendrían las del otro lado, también son 3. El 5 también, ya. Exacto. Entonces pasa lo mismo. Sí, pasa lo mismo, sino que digamos que por cofactores es más rápido de verlo. Pero da lo mismo. Da lo mismo. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, justamente ahí está el ejemplo que pusimos, ¿no? Si es que nosotros sacáramos el determinante de la matriz A, tomando la primera fila como referencia, usando cofactores, nos queda este resultado. ¿Sí? Ahora miren, este dice J igual 1. En el caso de la matriz B, ¿qué estamos haciendo? En cambio, estamos tomando como referencia la primera columna. ¿Sí? Entonces, miren, aquí la primera columna, ¿qué pasa? Por el patrón de signos que teníamos antes, no se olviden ese, más, menos, más, menos, más, menos, más, más, ¿ya? ¿Qué patrón de signos es para calcular la determinante en este caso? Es claro, por cofactores. O sea, este patrón de signos está reemplazando al menos 1 a la i más j que teníamos en la fórmula que vimos ayer. Sí, entonces con eso es para ayudarse a la memoria, no para estar complicándose mucho con el menos 1 y eso. Entonces, en este caso, si estoy tomando como patrón, como referencia la primera columna, el patrón de signos es el de acá, ¿no? Más, menos, más, menos, más. Los elementos son 1, 0, 0, 1, 0, 0. Y estos determinantes ya saben cómo se construyen, ¿no? Van eliminando las correspondientes filas y columnas. ¿Ya? Y también sale 18. Ay, también sale 18. Sí, bien, también salió 18. Entonces, ¿cuál es el resultado llamativo? Que en las dos matrices, ¿sí? Triangular superior y triangular inferior, ¿de acuerdo? Al final, ¿qué vemos? Vemos que el determinante es igual al producto de los términos de la diagonal principal y nada más. Y por eso es que salen iguales, porque a la final, ¿qué es lo que notan aquí en las dos matrices? ¿Sí? En las dos matrices, la misma diagonal principal, el resto de términos 0 hace que lo demás no influya. ¿Sí? Entonces, solamente
Vean, ni siquiera haría falta hacer por cofactores en realidad. Si se topa con una matriz diagonal, de entrada solo ven la diagonal, multiplican los términos y eso es el determinante. ¿Sí? Claro, no es necesario aprenderse de memoria, ¿no? Pero si notan cómo es casi una demostración, ¿no? Es un intento de demostración rápida, ¿no? O sea, entonces si ven una matriz de diagonal, perdón, triangular, ya saben, ¿no? Solo multiplican los términos de la diagonal y listo. Ya, tienen el determinante. Y eso me permite introducir otro concepto, ¿ya? Que es la matriz diagonal. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué es la matriz diagonal? Es aquella donde solamente, bueno, es aquella cuyos elementos fuera de la diagonal principal son todos cero. Consideremos matrices cuadradas, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta matriz D. ¿Qué pueden ver en esta matriz D? ¿Sí? Se le llama diagonal porque los únicos valores diferentes de cero están en la diagonal principal. Tanto lo que está por encima de la diagonal como lo que está por debajo de la diagonal es cero. ¿Sí? Es nulo. Entonces, viendo lo que nos pasó en el ejemplo anterior, ¿cómo sacaremos al determinante de esta matriz? Igual habría que solamente multiplicar los términos de la diagonal principal, porque si ven que esto es como una combinación de triangular superior y triangular inferior, ¿no? ¿Sí? Entonces, al final, el determinante solo es ¿cuánto? 2 por 4, 8, menos 56, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí el determinante es igual a los productos de los componentes de la diagonal principal, es decir, menos 56, ¿ya? Entonces, sí pueden ver que lo que estoy haciendo es más bien didáctico, ¿no? O sea, más o menos trato de conectar con la idea anterior para seguir explicando otras matrices. Y de paso, introducimos otro símbolo. ¿Qué es este símbolo? ¿Sí? Es como sumatorio, solo que este es el multiplicador. ¿Cómo se dice? Multiplicatorio, no sé. Sí, en matemáticas nos olvidamos del español, ¿no? ¿Cómo será? Multiplicatorio. Alguien puede dar viendo en internet cómo se llama mismo. Pero creo que es del multiplicatorio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Es una multiplicación desde 1 hasta n del d y i. ¿Qué será d y i? El elemento de la diagonal, porque es la iésima fila y iésima columna. Sí, o sea, fila y columna comparten el mismo productorio. Gracias. Sí, multiplicatorio suena. Ya, entonces el productorio. Ya. Listo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si hiciéramos debía haber hecho aquí un pasito más, ¿no? ¿Cómo sería si le expandimos con un pasito más de esto de aquí? Sería D11 por D22 y por D33, ¿no? Y ahí me sale la multiplicación que está ahí. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, lo de siempre, ¿no? Usamos un ejemplo sencillo para ganar intuición sobre fórmulas que cada vez se van a ir de a poquito complicando más, ¿no? Ya, pues no es nada del otro mundo. ¿Qué más? Entonces, las matrices diagonales son las matrices que más cariño se les tiene en álgebra lineal, ¿ya? Porque son las que más se acercan o cuyo comportamiento más se parece a los números convencionales, ¿ya? Entonces, así solo por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está el apuntador? Se perdió. Ya. Entonces, apenas por ejemplo, ¿no? Si ustedes sacan la potencia de una matriz diagonal, resulta que es igual a la potencia, a sacar una matriz con la potencia de cada componente. ¿A qué me refiero? ¿Ya? Por ejemplo, de al cubo, ¿ya? Les dejo como ejercicio si quieren verificar, pero resulta ser que si tienen una matriz diagonal y le elevan al cubo, ¿qué tendríamos que hacer si fuéramos rigurosos? D al cubo sería D por D al, o D por D al cuadrado, ¿no? Para mantener el orden, ¿ya? ¿Y qué es D al cuadrado? D por D. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos hacerlo paso a paso, deberíamos sacar D al cuadrado, que sería 2, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0 menos 7, por otra vez lo mismo, ¿no? Acá. ¿Sí? 2, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0 menos 7. ¿Ya? No lo voy a hacer, ¿por qué? Porque resulta ser que en las matrices diagonales, si ustedes las multiplican, pueden verificar, pero ¿cómo sería la primera fila? El primer vector fila por el primer vector columna. 2 por 2 y el resto ceros, entonces me quedan 4. ¿Ya? ¿Cómo sería si multiplicamos, digamos, la tercera fila contra la tercera columna? 0, 0 y 7 por 7, 49, ¿no?
Entonces, ¿qué está pasando? Que simplemente, si ustedes hacen todas las operaciones, van a darse cuenta que lo único que hay que hacer en la práctica es tomar la diagonal, ¿sí? Tomar la diagonal y elevarla al cuadrado. 2 al cuadrado, 4 al cuadrado, menos 7 al cuadrado. Y el resto ceros. ¿Sí? Esto es solo aplicable en matrices diagonales. ¿Sí? Entonces, solo en matrices donde sé que tanto para arriba y abajo de la diagonal es cero y son cuadradas, yo puedo ahí sí a los de la diagonal tratarles como simples números. ¿Sí? Entonces, incluso esto es cómodo a nivel computacional. ¿Sí? Imagínense que ustedes tienen que trabajar con matrices muy grandes de datos. Digamos que les pongo una matriz 10 por 10, no, más grande, 100 por 100, y tengo que elevarle al cuadrado. ¿Ya? Entonces, eso demanda mucho, ¿no? O sea, imagínense las operaciones que hay que hacer, ¿no? Pero si esta matriz fuera diagonal, ¿qué habría que hacer? Se reducen full las operaciones, porque solamente tendría que coger y elevar al cuadrado los elementos de la diagonal y se acabó. ¿Sí? Incluso imagínense que si tuviera que darle la instrucción a un computador, calcule la multiplicación de matrices. Si le pidiéramos eso, ¿qué tiene que hacer el calculador? Un montón de operaciones. Entonces estaría consumiendo mucho recurso. En cambio, si solamente tengo una diagonal y tiene que elevarse a una potencia, es inmediata. De hecho, yo me acuerdo que un típico ejercicio de programación que nos ponían era precisamente programe la multiplicación de matrices. O sea, le decían a uno, a ver, tengo una matriz, en mi época usábamos, y aquí creo que usábamos C. Use C para programar cómo sería la multiplicación de dos matrices, 2 por 2, 3 por 3, o sacar la inversa, cosas así. Entonces tocaba usar bucles o ver qué mismo, ¿no? Pero bueno, una vez me acuerdo así de anécdota, ¿no? Que justo teníamos que dar examen de computación, de programación, y nos quedamos sin compus. Entonces a mí, como siempre llegaba tarde por andar en otras cosas, ¿ya? ¿Qué pasó? Me tocó dar a lápiz el examen de programación. Sí, pseudo, ni tan pseudo. Entonces de ahí tocó programar en papel. Sí, compilaban o compilaban ideas, ahí sí ya, ahí sí. En fin, listo. Entonces pasamos al siguiente tema, ¿no? Entonces ya hemos hablado de determinantes. Ahora pasamos a hablar de matriz inversa, ¿no? Bien, entonces vamos primero a definir la matriz inversa y de paso también definimos lo que es una matriz singular, ¿ya? Entonces consideremos de nuevo un sistema de ecuaciones lineales genérico, que ya lo revisamos la clase pasada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este AX igual a B. ¿Ya? ¿Se acuerdan cómo era la estructura de esto? ¿No? Así solo por recordar rápido. A era la matriz A, B, C, D. X era un vector, ¿no? X1, X2. Y B era otro vector con los números. Creo que U y B les usamos, ¿no? ¿Ya? Esta era la estructura si es que nuestro sistema es de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? ¿Cómo sería el sistema si tuviéramos tres ecuaciones con tres incógnitas? A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Sí? ¿Cómo sería el vector? X1, X2, X3. Y el otro vector sería U, V, W. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, ya en términos matriciales, generalizar es bien fácil, ¿no? O sea, si ya tengo el caso 2 por 2, el caso 3 por 3 se va a ver así, el 4 por 4, o sea, ya tiene la idea, ¿no? O sea, se puede generalizar, es súper fácil. Ahora, ¿cómo resolver esto? Nosotros ya sabemos que un método de resolución es a través de la regla de Cramer, ¿se acuerdan? ¿No? Esta división de los determinantes que usamos la clase pasada. Pero otra opción podría ser la siguiente, ¿no? Digamos que me dan esta ecuación. Entonces yo podría decir, va a ser una herejía, ya no harán nunca esto, pero solo para la intuición. AX igual B. Entonces yo puedo dividir para A en ambos lados. ¿Sí o qué? Se va la A. ¿Y qué me queda? X igual B sobre A y está resuelto. ¿Por qué no puedo hacer eso? Claro, porque en rigor no existe eso, ¿no? La división de matrices. Pero la intuición es que si le mando la matriz A al otro lado, se acabó y está resuelto el problema, ¿sí o no? Es la intuición, ¿verdad? Entonces, lo que yo necesito es simplemente ser un poco más organizado, ¿no? Necesito una operación que me permita definir la inversa de la matriz. O sea, necesito definir la matriz inversa de A, ¿de acuerdo? ¿Qué es la matriz inversa de A? Que le vamos a llamar A a la menos 1, ¿ya? Entonces, una matriz que cumple esta propiedad, bien evidente, ¿no?
Si tengo la matriz A y le premultiplico por A a la menos 1 o le posmultiplico por A a la menos 1, me va a dar la identidad. ¿Ya? Entonces, esa es la definición de una matriz inversa. ¿Y por qué soy enfático en que hay que premultiplicar o posmultiplicar? Porque se acuerdan que no es lo mismo el orden, o en la multiplicación de matrices el orden importa. Entonces, una inversa debe tener la propiedad de que le multipliques por cualquiera de los dos lados a esta matriz cuadrada. Si no se olviden que A era una matriz cuadrada. Entonces, me debe quedar la identidad. ¿Sí? Muy bien. Bajo ese criterio, bueno, como dije, A tiene que ser una matriz cuadrada. Entonces, supongamos que existe. ¿Ya? No nos compliquemos mucho. Supongamos que esta matriz inversa, A a la menos 1, existe. Entonces, de ser ese el caso, ¿cómo haríamos el despeje de X? Recordando que X es vector, de hecho, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, ahí está la respuesta, pero hagámoslo paso a paso. Entonces, tengo AX igual a B. Ahora, yo sé que si existe la inversa, ¿sí? O sea, si asumimos que A la menos 1 existe, yo puedo premultiplicar la inversa, ¿verdad? En ambos lados. ¿Ya? Esto es vital. Siempre, ya lo hemos dicho varias veces, siempre que trabajen con matrices y vectores, respetar el orden. Si en este lado de la ecuación le premultiplicaste, acá en el otro lado también hay que premultiplicar. ¿Sí? Entonces hay que ser bien cuidadosos. Porque claro, cuando son números no nos preocupamos mucho del orden. O sea, y eso más, mando a dividir y todo y se acabó. Aquí no hay cómo. O sea, aquí hay que ser bien cuidadosos porque si cambian el orden, están cambiando los vectores fila y columna que están comparando. ¿Ya? Listo, entonces por definición A a la menos 1 por A es la matriz de identidad. Si esto de aquí se vuelve la matriz de identidad tamaño n multiplicada por X igual a la menos 1 por B. Como ustedes saben, X, si bien es un vector, pero a la final los vectores son casos particulares de matrices. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una matriz y le premultiplico a la matriz la identidad? La identidad hacía como 1. Por tanto, me queda simplemente X, ¿no? O sea, el resultado de esto es X igual a la menos 1. Sí, en una identidad. Ya, más que eliminarse es como que este fuera el equivalente al 1 en el mundo de las matrices. Entonces sería como hacer 1 por X. Entonces al final el resultado es X igual a la menos 1b, que es bien parecido a lo que decíamos, ¿no? Solo que en vez de esa tentación de mandar a dividir, estamos usando la inversa. Pero es eso, ¿no? O sea, al final es bien intuitivo y es bien cómodo, ¿no? Entonces miren que en unos pocos pasos ya tengo la respuesta de cuánto vale X, ¿ya? Alguien diría, pero ya sabíamos cuánto vale X. Sí, es verdad, ya sabíamos cuánto vale X, ¿se acuerdan? Por la regla de Kramer. Sin embargo, esto nos va a dar más intuiciones, ¿sí? Más por eso estamos haciéndolo. No tanto por resolver, porque resolver ya estaba resuelto, sino es más para ganar más intuiciones, ¿no? Entonces, sigamos. Entonces, ¿qué puedo notar aquí? Solo cuando la inversa existe, ¿sí? ¿Sí? Solo cuando la inversa existe, sé que la solución de X también existe y es única. Eso es lo que yo quería mostrarles, más que el método, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿no? ¿Qué pasaría si esta inversa no existe? O sea, ¿qué tal si resulta ser que A a la menos 1 simplemente no es viable? No. No puedo despejar X. Y si no puedo despejar X, no hay solución. ¿Se acuerdan de esto, no? O sea, ¿cómo era esto en términos de determinantes? ¿Cómo era la regla de Kramer para X si es que era de 2 por 2? Creo que aquí estaba A, B, C, no, sí. A, B, C, D creo que estábamos usando, ¿no? ¿Y qué iba arriba? A ver si se acuerdan, en la regla de Kramer. X1, digamos. V y BD, ¿no? O sea, tocaba cambiar la primera columna, ¿no? Entonces, para que esta solución exista, ¿qué tenía que pasar con el determinante de abajo? Diferente a 0. Entonces, notan que aquí como que fueran dos condiciones equivalentes, ¿no? O sea, para que la solución exista, ¿sí? Para que la solución exista, necesito que el determinante de la matriz A sea diferente de 0, por esto que acabamos de decir. Pero por este otro lado que acabamos de ver, ¿qué necesito? Necesito que la inversa exista. O sea, necesito que A a la menos 1 exista. Entonces, ¿qué pueden concluir? Así como conectando cables. ¿Cuándo existe la inversa de una matriz A?
Cuando el determinante es diferente de cero, porque son condiciones equivalentes en el sistema de ecuaciones. Entonces yo podría decir cualquiera de las dos, ¿no? O sea, decir que el determinante es diferente de cero, eso me garantiza que hay una solución, o también puedo decir, ok, la inversa de A existe, también hay solución. Pero más que la solución, si ven que ahora lo que me importaba es encontrar esta conexión, ¿no? ¿Sí? Entonces ahora ustedes ya tienen una idea un poquito más fuerte de por qué nosotros queremos analizar el determinante. Ujú. Creo que tal vez no cayó bien, pero o sea, no habíamos dicho que no existe la división para matrices y ahí en X no lo estamos dividiendo. El determinante. Sí, este es más bien el determinante, entonces este es un número. Sí, sí, si estuviera aquí unos paréntesis, ahí estaría mal. Ya. No, no, chévere, buena observación, porque, claro, es chocante, uno dice, a ver, esto parecen matrices. Entonces, hay que estar pendiente de las sutilezas, ¿no? O sea, aquí las sutilezas es que estas son las rayas de determinante, ¿no? Ya, chévere. Listo, entonces creo que ya se entiende súper rápido esta equivalencia, ¿no? Entonces, si yo quiero saber que una matriz tiene inversa, saco el determinante. Si veo que el determinante es diferente de cero, la matriz tiene inversa. O sea, ambos caminos para encontrar la solución son viables. ¿Cuáles? Regla de Kramer o sacar directo la inversa. ¿Ya? En el mundo de la vida real, no sé si les toca hacer esto alguna vez en la vida, a mano, no, así que no sé si valga la pena hacerlo. Sí, es que en serio, en paréntesis rápido, ¿no? Hay muchas cosas en la U, pero ¿cuántas de esas cosas han hecho o aplicado en el mundo real? Sí, Entonces, igual es que podamos comprender el lenguaje manejado. exacto. O sea, de a poco ya me están cachando. O sea, el punto es que puedan leerlo, que puedan comprenderlo. Y si algún rato les toca hacer, ya mala suerte. A ver si ya. Ahí sí toca ver videos de YouTube, profundizar en el detalle. Eso, sí. Cuando se pueda, haré más cursos. No, sí, ya tengo ese canal ya años igual, aunque suena raro, ¿no? Pero sí, tengo ese canal ya algunos años, ya tengo algunos cursos ahí, incluso cursos repetidos que he dado dos veces. Así. Entonces, no, pero hay unos mejores, ¿verdad? ¿Sí han visto Julio Profe? Ese es el canal, es una bestia de canal. Alex Profe, ese no lo conozco. Sí, chévere. Alex Profe, Julio Profe, ¿cuál más habrá? Y si saben inglés, hay unos canales de profesores de la India y estudiantes de la India. ¿Ah? La Khan Academy, sí es. Sí, sí, sí. No, pero a mí me gustan los bien piratas, es decir, que hay unos videos así grabados más o menos nomás de los institutos de la India. Sí, son una bestia. Incluso yo me acuerdo que recién vi un curso de análisis real. O sea, ya esos cursos que dan ya en matemática mismo, dado por alguien de la India, así con un inglés bien, bien jodido, así bien. Pero, Está todo muy horrible. sí, sí, pronuncian mal, no, no tan bonito, pero ya, pues, o sea, es gratis y en una colección de videos. Entonces, ya es otra época, ¿no? Y con el chat GPT y con lo que se viene, o sea, muchas cosas van a cambiar. O sea, tarde o temprano, quién sabe, y nos reemplazan a los profes por... O sea, el profe tal vez tenga otro objetivo, ¿no? Ya no ser el que viene estará haciendo los ejercicios, sino el que te guíe. Claro, o sea, sí, O sea, que creo que existe como cierto como más o ah, menos un dilema porque, o sea, como que te quita un poco ese de estar pensando cómo solucionar algo y la farsa, hablamos y de ya eso le pones ahí y ya te da un, o sea, a veces está equivocado, pero a veces sí sí, te da buenas respuestas. ya, Entonces ya es como que ya Necesitas el o ensayo. sea, te da el tiempo, sí, te ahorra tiempo, pero no hay que sí, un punto te quita estar pensando cómo sacar soluciones. sí. Ya, primero, yo personalmente uso full ChatGPT. De hecho, uno de mis últimos dos artículos que mandé a unas revistas en Estados Unidos que están evaluándose, toda la redacción la hice con ChatGPT, no voy a mentir. Incluso ya las revistas dicen, si usó ChatGPT, avise, o sea, ponga ¿cómo es disclaimer en español? Un- Una, un aviso, eso, un aviso diciendo, se usó ChatGPT, ¿para qué? Entonces ahí decía, para mejorar la redacción. Para no estar pagándola, porque verán solo que revisen el inglés o traductor, es carísimo. Es carísimo. Entonces, ChatGPT, entonces yo creo que esto, ¿no? Yo creo que ChatGPT es muy buena herramienta si se le usa sobre todo para lo que realmente fue creado. Entonces, mucha gente le está usando para hacer consultas, cuando el verdadero propósito de ChatGPT es ser es una programación basada en lenguaje natural, ¿no? Es decir, coge texto y lo pasa a un lenguaje entendible.
Pues es que a veces se equivoca. ¿Por qué se equivoca? Porque no le importa mucho el contenido. O sea, más le importa es que esté bien estructuradas las ideas. Claro que el contenido también importa, pero no tanto como la estructura de la idea. Entonces, por ejemplo, si ustedes usan ChatGPT siendo expertos en algo, es perfecto. Porque le empiezas a tú a dar la información al ChatGPT y que el ChatGPT te organice. Después que el ChatGPT saque, esto es bellísimo, saque las conclusiones. O sea, yo por ejemplo uso para eso el ChatGPT. Escribo, voy corrigiendo y mejorando párrafo por párrafo. Y después le digo, por favor, dame unas conclusiones. Listo, van las conclusiones. Le arreglo un poco, le vuelvo a pasar a ChatGPT unas 2, 3 veces como filtro y ya tengo la sección de conclusiones. Luego, por favor, háblenme una introducción que sea convincente. Va la introducción, de nuevo le arreglo un poco, filtro y ya está. Luego, por favor, sácame el resumen, el abstract, típico, ¿no? Las 100, 110 palabras. Listo. Le arreglo un poco, ya está. Va. Casi publicado. De hecho, uno de los artículos ya me mandaron la evaluación, un anterior que también le hice. Uno, No, 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 pude, pero no se quejaron del inglés, por ejemplo. Esa es la típica que, claro, es la primer filtro. O sea, esto está escrito horrible, manda a revisar. Ni se quejaron del inglés. Entonces, yo creo que ese es el chiste. Ahora, alimentar ChatGPT y otras más que están saliendo, no recién nomás Elon Musk anunció Grok, creo que es otra, ¿no? Entonces yo creo que es combinar, herramientas, ¿no? Combinar. De ahí que nos haga perder ciertas habilidades, no sé. De hecho, no sé si eran habilidades en primer lugar, o si era rudimentario, actitudes rudimentarias, no lo sé. Por ejemplo, no, antes se valoraba mucho que la gente pueda sumar mentalmente. Sí, se valoraba mucho, decíamos, eso, qué bestia y tal. Tal. Ujú. Entonces, es más o menos como esto, ¿ya? Existen los vehículos, los carros, ¿verdad? Ya. Pero porque existen los vehículos no dejamos de caminar y no dejamos de entrenar para estar un poco más fuertes y caminar mejor, ¿no? O correr o lo que sea. Entonces yo le veo así, son herramientas que podemos usar, pero también tenemos que hacer las actividades por nuestra cuenta si queremos también nosotros no dejar que nuestro propio ser, nuestro cuerpo se vaya perdiendo. Eso, así le veo. Pues es que a veces hago las cosas cuando estoy apuro a compu. Si ven que aquí tengo instalado en matemática, por ejemplo, o sea, es un software con el cual rápido hago derivadas, gráficas y todo. Bueno, El Word. pues acá de todo. Ah, Pues acá de su presencia de cheque. Alguna debí. No, eh, cómo aprender matrices en un día, en 2 días para dar clases así. Y no eres mal, lo peor es que no es mala idea. Estas sí están bien hechas a los rudimentos, son de PowerPoint, salud. Ni siquiera están en látex, si ven, es bien rudimento, PowerPoint. Es el reciclaje del reciclaje del reciclaje. Ah, no, en ningún lado, ni para publicar obligan. De hecho, hay ciertas revistas que siguen manteniendo su política de recibir Word. Uno creería que no, pero... Y revistas fuertes. Más matemáticas y Depende. si piden Se piden al látex. más bueno. O sea, pues no en el Solito, sino que a la larga todo termina convergiendo. Sí, o sea, yo soy así. Cuando necesito algo rápido, Word sí ya lo tengo hecho. Si tengo que hacer algo nuevo, tal vez ahí hago el látex. Si estoy con ganas. Si no, Word. O sea, como sea. O sea, para mí son herramientas, ninguna es más que la otra. Salir de la apuro. Hablemos, ¿saben qué? Voy a conectar, déjenme ver si encuentro, no les invité, bueno, no a seguirme, pero a conectarse a Twitter. Verán, ex. ¿Qué forma, no? ¿Qué nombre más feo, no? Ex. ¿Quién quiere estar conectado con ex? Bueno, hay razones para seguir conectado con ex. Pero bueno, ese es otro tema ya. No, pero verán, en Twitter hay muy chéveres discusiones económicas. Sí, o sea, hay súper buenas. Y justamente hace unas 2 semanas, creo que es, había una discusión sobre eso, el uso de látex y otras vainas. Entonces déjenme ver, porque más que contarles, quiero mostrarles una foto. Déjenme ver si la encuentro. Eh, Látex economics. Que era la presentación de un profesor, un premio Nobel, ¿no?
Entonces, se armó una pequeña discusión diciendo, bueno, si ese premio Nobel hace la presentación que hizo y es premio Nobel, ¿qué tan necesario es saber látex para ser buen economista? Surgió esa discusión, solo que déjenme mostrarles la foto, porque si no... Sí, no, pero denme un segundo. Es que está chévere la foto, ¿verdad? Solo denme un segundito. Si la encuentro, es que, ¿quién era? No, Hansen, ¿verdad? ¿Cómo es? Ah, mercado laboral. A ver, Nobel. Denme un segundo, ¿ya? Es que no encuentro segundo. Solo... Es que vale la pena ver la foto ya que salió este tema de de látex. Látex, a ver. No, un último intento, si no, déjenme ver. Mientras tanto, si pueden conectarse a Twitter y si desean seguirle a este servidor, con mucho gusto les agradezco. Ahí estoy con mi nombre, ¿no? John Cajas Guijar. Ahí. No pagan nada por tener seguidores. Sí. Luego nos sigue también. Si quieren, claro, claro. ¿Para qué? Hay que ser justos, ¿no? Ah, no, sí, con gusto. Cuando, o sea, cuando quiero como despreocuparme del formato, de que ya hago PowerPoint, pero luego me toca estar acomodando todo, y luego es que se aumente, creo que es más Ajá. natural. Sí, o sea, la pregunta que yo me quiero hacer en el fondo es, ¿quién decide qué es un formato aceptable? Por ejemplo, la Zapa. Yo no sé, no, la Zapa. Yo no sé, no, para no les engañe. No sé. Exacto. O sea, por eso mismo. Entonces, miren, lo que antes se parecía que era una regla que había que saber, porque así se nos vendían. Hay que saber normas APA para estar en la academia. Así se vendía hace años. Resulta que era una pérdida de tiempo. Uno cogió, por ejemplo, somos bastante soltero, a veces el Mendeley, pero sobre todo soltero. Solito, APA, o lo que quiera, Chicago, Harvard, o sea, de una. Entonces, todo ese tiempo que le hicieron perder a uno, aprendiéndose el manual de las normas APA, ¿para qué? Sí, o sea, eso voy, por ejemplo, ¿no? En su época saberse normas APA era súper valioso. Era súper valioso, ¿sí? ¿No? Hasta la gente contrataba a alguien, decía, ah, ¿sabes normas APA? Dame arreglando la bibliografía para no perder el tiempo. Ahora, ¿quién paga por eso? Que guarda también se ve. Ajá. Exacto. Entonces, lo que antes se veía como una habilidad, ahora ya no lo es. Entonces, yo creo que con el chat GPT va a pasar algo similar. O sea, ciertas habilidades van a dejar de ser habilidades. Les cuento que no encontré la bendita foto. Cuando encuentre les mando al grupo de WhatsApp ya, para que si me... Pues no se olvida. Sí, es que en serio, fue épica ese inicio de... Ah, este es mejor, verán, ya. No, verán, este es mejor. Este les voy a compartir. Este es mejor que un Nobel de Economía. Es uno de Física. Sí, es mejor. Sí, he movido de un tal Dirac, Paul Dirac. Les voy a mandar ahorita por WhatsApp. Claro, la cuestión de Dirac. Verán, les voy a mandar por WhatsApp la portada original de su tesis doctoral de Dirac, ¿no? A ver, esto, como tantos grupos que no sé. Ah, sí, sí, por su foto, claro. Ah, un punto. Ya, pero enlace. Que tengo que saber bien a quién manda las cosas uno, ¿sí o qué? Sí, después. Les voy a mandar por Twitter, así ya, para que vean ahí. Ya. Me pasan seguir. Y de paso, si quieren, ya. Entonces, y ahí les dejo el enlace de la tesis original como la entregó Dirac. A mano. A mano. Él ni se tomó la molestia de pasar a máquina de escribir. Nada, a mano. 26 ya había máquinas de escribir. Lo estándar era la máquina de escribir. Sino que era tan capo, que él dijo, aquí está mi tesis doctoral, díganme algo. ¿Qué le voy a decir? Ajá. No digo que no, no digo que no. No digo harán así, no. Es que es la portada, es que es la portada. Ahí está el enlace, le abren. Y cuando le abren, ahí van a ver. Ya. A ver, perdón, me decía compañero Fer. Ajá. Comunicaciones. O en plan, todo ese tipo de cosas. Ya. Verán, verán, por ejemplo,
recién a inicios de este año, creo que fue, bueno, sacamos un artículo en el Sevier. El Sevier, ¿qué nos pedía? Nada. El Sevier dice, miren, ya tenemos todo el formato automatizado. Entonces el Sevier dice, mándenos el Word, así, mándenos el Word. Mandamos el Word, ¿y qué pasa? Que cuando ya nos aceptaron, porque ellos dicen, no tiene sentido que arreglen el formato en evaluación. Entonces, ¿qué dices? ¿Qué nos decía esta revista? Decía, ¿saben qué? Manden, como esté. Obviamente, que al menos entiendan, obviamente, pero ya, nos aceptaron el artículo. Y una vez aceptado, dijeron, nosotros nos lo pasamos al Word por nuestro software y resulta que el software ya está automatizado y ya está el artículo armado. Eso, como el Markdown. Entonces, ¿qué pasa? Que después a uno le dan un enlace, uno entra al enlace y uno arregla ya en línea el artículo para que ya salga la versión final. Entonces, todo el proceso editorial, no sé qué, ya pasó. Entonces, el formalismo de que tiene que seguir estas reglas, no sé qué, es bueno, porque ya tienen todo automatizado. Pero es que yo no sé si en el futuro saber látex tal vez sea otra de esas habilidades que le digo a ChatGPT, por favor, este texto páselo a código de látex. Entonces, soy manejante, soy única, entonces te voy a parte de las unidades más. Sí. Sí, o sea, yo preferiría saber más ChatGPT que látex, porque en vez de estar aprendiendo que hacer una matriz ahí en látex, que es un dolor de cabeza, o sea, mejor aprendo bien ChatGPT porque ya no falta nada. A que me digas, ok, ChatGPT, por favor, dame los comandos para una matriz de látex. Copio, pego. ¿No? Al nivel de ser una carrera o una profesión, y puede poder avanzar el ChatGPT. Sí. Sí. Más que manejar ChatGPT, manejar inteligencia artificial en general. Porque ChatGPT es apenas uno. Por ejemplo, ¿no? Saber vincular ChatGPT con Wolfram Alpha. No sé si conozcan Wolfram Alpha, que es uno. No, estaba trabajando Sí. en América cuando trabajaba tomando un curso en el cual te permite hacer operaciones matemáticas de manera así. Te resuelve Paso a paso. O sea, tú se eliminar una ecuación diferencial y triste. Poner como que el celular así. Pero pues, En serio. la faja en la Mejor mostrémonos, o sea, estamos aquí en clase de. Tenemos acceso a Wolfram Alpha, por ejemplo, digamos de. Ya, entonces, por ejemplo, este es el Wolfram Alpha en línea, ¿no? Uno entra a Wolfram Alpha y le hace una instrucción. En este caso, le pedí que dibuje una función y igual a x cuadrado, y ahí está. Por hacer algo rápido ahorita, ¿no? Entonces, imaginen esto conectado a ChatGPT. De hecho, ya la versión de paga de ChatGPT ya está integrándose a Internet y todo. Ciencia, que ahí sí puede salirse de las manos todo esto que nosotros. Ahí sí nos va a tocar portarnos bien. Nos va a tocar portarnos bien. No sé qué pasa. Sí, no, recién en una de las últimas reuniones de él, G7 creo que era, y en algunos foros, Foro Económico Mundial y demás, ya se estaba discutiendo eso, ¿no? O sea, los riesgos de la inteligencia artificial. Ah, no, no, Aquí en Estados Unidos ya te detectan la cara solo con unos rasgos así, una foto opaca, Sí, sí, ya sí. saben quién eres. Claro, reconstruyen el patrón con inteligencia Cara artificial. azul, igual. Ya. Pero sí, nos va a tocar portarnos bien. Va a tocar portarnos bien, no sé. En fin, bueno, sigamos. Sí, me emocionan de esos temas y me distraigo del mundo maravilloso de las matrices. En fin, seguimos. Entonces, tengo que encontrar esa foto, pero ya le vieron la tesis de Dirac. Sí, eso es el pro. O sea, es como la tesis de Nash, que creo que son 30 páginas, creo. No, no, bueno, esa está hecha a mano. Pero es tan pequeñita, en cambio es tan. Ah, sí, 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 sí. No, ese ya es épico. O sea, ni me interesa el premio de la medalla Fields. Sí. Y se retiró y vive ahí en San Petersburgo como aislado del mundo. Ese quisiera ser yo, créeme. O sea, ese es mi futuro. O sea, me vale todo. Algún día. Ya. Esos sí son capos, güey. Yo aquí hablando de matriz inversa. Bueno, sigamos ya. Bueno, entonces, como les decía, ya sabemos por ende, ¿no? Que cuando la matriz inversa existe,
existe la solución. Cuando la matriz inversa no existe, no hay una solución. ¿Ya? Ahora, un nombre a este tipo de casos. ¿Ya? Cuando una matriz, retrocedamos unos par pasitos nomás, ¿ya? Entonces, cuando una matriz no tiene inversa, ¿sí? Es una matriz bien rara, ¿no? Porque es una matriz que no me deja resolver el sistema. Sí, o sea, si esta matriz no tiene inversa, no puedo resolver el sistema. A esas matrices se les conoce como matriz singular. Entonces, una matriz singular es esa matriz que no tiene inversa. ¿Ya? ¿Y por qué singular? Porque es un caso singular. Es un caso singular que no me permite resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? ¿De acuerdo? A su vez, una matriz es singular cuando su determinante es nulo. Es una consecuencia lógica, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en conclusión, si el determinante es cero, la matriz no tiene inversa, la matriz es singular. Entonces, si quieren, todo esto es lo mismo, ¿no? O sea, yo puedo decir determinante cero, determinante de A es cero, es equivalente a decir que la A, la menos uno, no existe, y es equivalente a decir que A es singular. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las tres afirmaciones son equivalentes, ¿ya? Eh, Cualquiera de las tres las van a poder encontrar en diferentes textos, ¿no? Lo más probable es que encuentren la frase A es singular, la matriz A es singular, ¿ya? Que a veces a los matemáticos y economistas nos gusta confundir a la gente, ¿no? En vez de ser bien claritos, es singular. Ya te toca consultarlo. ¿Singular qué es? La inversa no existe, el determinante es cero. Las tres son equivalentes, ¿ok? Preguntas tal vez sobre este tema de la definición, ¿no? De la matriz inversa, ¿no? Entonces veamos un ejemplo y bueno, aquí se me dañó la animación. Es que hasta para usar PowerPoint soy malo, a ver. No malo, sino que un apuro, o sea, ya me pasé, ¿dónde está? No, quiero que quede bien porque no sé de aquí cuándo vuelvo a abrir esta. Sí, les soy bien franco, ni estaba en mis planes. Ya, eso, ni estaba en mis planes, pero no, sí quería volver a la poli, sí, a ver cómo está mi gente. Sí, resulta que no hay varios. Bueno, vamos ahora a ver cómo se calcula la matriz inversa. ¿Ya? Verán, repito, ¿no? Este es un curso no de álgebra lineal, es un curso de tres temas en uno, ¿ya? Casi hasta cuatro. ¿Ya? Entonces no podemos pasarnos haciendo la inversa de una matriz ideal. ¿Ya? Entonces vamos a ver los métodos más rápidos que nos hagan ganar intuiciones. Es lo que me interesa. Entonces, vamos a ver. La inversa de una matriz no singular. ¿Ya? ¿Qué significa que la matriz sea no singular? Que si tiene inversa, que el determinante no es cero. ¿Ya? Entonces, la matriz inversa, perdón, la inversa de una matriz no singular de tamaño n es igual a esta fórmula. De nuevo, no, me lanzan la fórmula. Entonces, lo primero que podría hacer es intimidarme y retirarme de la carrera, pero no. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pasar, seguir, a ver qué más hay. ¿Ya? Entonces, veamos. Dice, la matriz inversa tiene... Miren, aquí la matriz inversa de A, le estoy llamando C, para facilitarme un poco la explicación. ¿Ya? Y esta C tiene un elemento genérico, el C y J, ¿verdad? Es el elemento genérico. Entonces, sabemos que este elemento genérico es lo mismo que este elemento genérico. Noten ustedes que en este elemento genérico este menos uno a la I más J ya se parece al determinante. ¿Se acuerdan que en el determinante en la fórmula aparecía esto, no? Eso significa que hay un patrón de signos. ¿Ya? ¿Para qué darnos la vuelta? Eso es un patrón de signos. Esta parte de acá abajo tampoco es gran cosa. ¿Qué es esto de aquí? El determinante de A. Ahora tengo que entender qué es este AJI. Miren cómo aquí cambió. Sabíamos del A y J, ahora este es vuelta del AJI. ¿Qué es este AJI? Esta es la matriz adjunta. Bueno, no quiero usar muchos nombres. Más de los que ya están un montón de nombres. Entonces, la matriz AJI, para facilitarnos la vida, simplemente decimos que es una matriz que se obtiene al borrar la Jésima fila y la Yésima columna de A. Entonces, miren, es borrar, pero de forma... Es borrar, pero al revés, entre comillas. ¿Se acuerdan que antes borrábamos la fila I, columna J? Ahora, en cambio, borramos la fila J y la columna I, ¿ya? Y sacamos el determinante. Igual vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo con una matriz 2 por 2. Entonces, supongamos que tenemos esta matricita 2 por 2, ¿ya? No es nada del otro mundo. Ahí, quería que salga paso a paso. Animaciones, point. Eso ya. Ya. Paréntesis. Es como hacer economía. Es que me quedé pensando en esto de los softwares, ¿no? Látex y todo.
¿Qué software usa para hacer regresiones? R, Stata, R, Stata. ¿Y por qué no acostumbrarnos a hacer en Excel? ¿Por qué nos duele? ¿Por qué nos duele usar Excel? No hay tanta capacidad No tiene. no tiene De definitos. ¿Entienden? no. Sí. Se ha inventado a tres mejor todavía. Una bestia. Claro, claro, o sea, ya para cosas, pero yo les pregunté una regresión. O sea, si quiero hacer una regresión ahorita, rápido. Bien. Claro, si es que por eso yo si quiero algo más. Quiero saber la pendiente rápida, sí, digamos. Con Excel en una gráfica incluso. O con la función estimación lineal. La función estimación lineal me lanza el estadístico T, me lanza todo. Valores P, todo me lanza ahí. Entonces, ¿quién pone la agenda de qué programa utilizado en el software de Linux? Ese es el punto. ¿Quién impone la agenda? O sea, Es que mola. puede también ser. Ajá. Es el ego de los economistas. Entonces, debo usar R porque si hago un Excel, luego no. Pero no me quieren así. Serás. Yo creo que en eso, verá, por ejemplo, series temporales, han hecho modelos ARIMA. ¿En qué han hecho? Stata, por ejemplo. Se puede hacer en Excel. Hay un matemático, un PhD, no, un matemático, que desarrolló todas las fórmulas de series temporales, al menos de modelos ARIMA, en Excel. Una bestia. Entonces uno coge y puede sacar correlogramas y todas las vainas que son series temporales en Excel. O sea, y es lindísimo para dar clases, por ejemplo. Es más por didáctica. Ya cuando la gente sabe bien, ahí sí les mando a leer. Pero primero eso lo uso para que aprendan bien las bases. O sea, no sé si me hago entender. No es que digo ya no usen erros. No, imposible. Lo que les digo es desmitificarle a leer. O sea, como que ya leer está bien, es importante, pero cuando realmente importa. O sea, como que eso era algo más. Porque un ARIMA puedo hacer en Excel. Entonces, miren, como la herramienta parecería ser la que domina antes que el mismo objetivo. ¿Sí? Por eso digo, yo creo que cuando la inteligencia artificial cada vez automatice más cosas, un montón de habilidades van a desaparecer. Por favor, ChatGPT, estímame este modelo ARIMA conectándote a él. Descarga los datos de este enlace. Ya está. ¿Se conocen las API? No me acuerdo pues, cómo son las siglas, lo que significan exactamente, pero, por ejemplo, hoy en día hay full bases de datos a las cuales uno se conecta a través de las API en Internet, en tiempo real incluso. Entonces uno podría pedirle a ChatGPT, por favor, conéctate a esta API y estima este modelo y actualiza. Casi sin saber, o sea, ¿qué necesitaría saber? ¿Qué es el modelo? Y que ChatGPT no me esté mintiendo, eso necesitaría saber. La intuición. La intuición, luego escribir. Ah, yo creo que sí. Yo creo que sí, soy profe universitario de años, pero yo creo que sí, tarde o temprano va a pasar. Si no queda en el Ecuador, eso pasará, no sé, en 30 años, no sé. O sea, yo lo que creo es que los profesores van a tener que cambiar su rol. Dejar de ser el profe que viene y te tortura haciendo un montón de ejercicios y volverse el guía. Volverse el que te dice, ve, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, por aquí anda, por aquí no. Y si es que ya están en investigación, que el profe tiene que ser alguien que sepa llevarte al tope, al límite de la frontera de conocimiento. O sea, yo creo que el profe estará presionado a ya no ser el profe de colegio. Se han visto cómo son los profes de colegio, ¿no? Aquí en nuestro medio. El profe de colegio que llega y exige, repite. Exacto. No, que va a tener que ser un profe que investiga, que sabe del tema, que sabe cómo llegar a la frontera del conocimiento, como usamos en la academia de lenguaje, y a saber y hacer que la gente llegue. Ayudarles a aprender las herramientas y todo. O sea, hacerles tener más bien una visión global, que es lo que no van a poder, creo yo, hacer las máquinas. Creo. Si logran eso, ya, y para que la conciencia, eso, hacerles ganar conciencia, eso. Pero bueno, vamos a seguir, tenemos que sacar la inversa de esta matriz 2, pues. A ver, entonces fijémonos, ¿no? Tenemos una matriz
Ya iba a hacer pasito a pasito, pero ya no salió. A ver, entonces tenemos esta matriz de 2 por 2. Vamos a sacarle la inversa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el afán? Vamos a sacar algunos de los elementos de esta fórmula, ¿sí? Vamos a sacar algunos de los elementos de esta fórmula. Por ejemplo, esta fórmula, fíjense que tiene estos AJI, ¿sí? Entonces, primero veamos si podemos deducir cuáles son los AJI de esta matriz pequeñita. Pues, por ejemplo, ¿qué es el A11? Eliminamos primero la columna, ¿no? Ahora es al revés. Ahora empezamos por columna. Eliminamos la primera columna y después eliminamos la primera fila. ¿Qué me queda? D. Y el determinante de un número, ¿qué será? El número. ¿Ya? Entonces, hasta ahí no estuvo difícil. Veamos el segundo. El segundo dice A21. ¿Qué es A21? Elimino primero qué cosa. La segunda columna. ¿Sí? Ahora empezamos primero por columnas. Ay, qué. Sí, no, ya me circuité. No, sí, segunda fila, ¿no? En base a Sí, en base a mis enseñanzas. No, no, está bien. Lo que pasa es que este 2 ya está, ya, o sea, ya hice ese razonamiento. Entonces ya el 2 es la fila. O sea, el J es 2. O sea, elimino segunda fila, elimino primera columna, está el B. Sí, ya está. O sea, eso es. O sea, simplemente J es la fila, pero J es el primer término. Sí, eso nomás. O sea, fila columna. Eliminemos fila columna. Solo que, si ven que aquí empiezo en 1 y 2, a eso me referí. Nos va de nuevo, ¿ya? Va de nuevo, reseteo. Es que me emociono, pienso en otras cosas. Ya no me da ni ganas de hacer. No hay cómo ponerle al revés. No, porque ahí se pierde el sentido de la fórmula. Ya van a ver por qué. Dejémonos llevar por la fórmula, ¿ya? O sea, simplemente entendamos que hay que eliminar la J décima fila y décima columna. Solo hagamos, ¿ya? Entonces, de nuevo, 1, 1. El primero es la fila. El segundo es la columna. Punto. Entonces, D. ¿Sí? Listo. Vamos con el siguiente caso. En el siguiente caso me dice, elimine la segunda fila, elimine la primera columna. Ay, primera. Me quedo pensando. ¿Ya? Entonces, la B. ¿Ya? Tercer caso, ¿qué es? Dice, eliminemos primera fila, eliminemos segunda columna, la C. ¿Ya? Y en el último caso, ¿qué me queda? Eliminemos segunda fila, segunda columna, la A. Entonces, aquí le puse hasta arriba. Entonces, ¿están de acuerdo que hacer esto no es difícil? O sea, simplemente se elimina esta fila y esta columna, esta fila, esta columna, esta fila, esta columna, esta fila, esta columna. Ya vamos a ver dónde entra eso. ¿Ya? Entonces, creo que lo que yo les compliqué es en esa interpretación, ¿ya? Simplemente déjense llevar. Fila, columna, fila, columna, fila, columna. ¿Ya? Sí. Hagámoslo más fácil. Elimino fila, columna, fila, columna, fila, columna, fila, columna. Obtengo estos resultados. Ahora, donde realmente importa esto es en dónde pongo estos elementos. Miren el orden que estoy usando. A11 y después que está aquí. A21. Si siguiéramos el orden usual, ¿qué iría ahí? 1, 2. Entonces, este JI significa eso. ¿Sí? Entonces, aquí en vez de ponerle el 1, 2, se pone el 2, 1. Y ahí estamos respetando el JI. ¿Ya? Luego, fíjense que está acá abajo. El A1, 2. Lo usual sería que el A1, 2 vaya acá, ¿no? Y el A2, 1 vaya abajo. ¿Sí? Pero no, la fórmula me pide que ponga al revés. ¿Ya? Y bueno, el A1, 1 y A2, 2, no importa. Entonces, sí se entiende dónde está la sutileza. ¿Ya? Entonces, mi error, me disculpo, ¿no? Hizo la matriz de esto. Ya sí tengo ahí la matriz. Pero Ajá. a lo que Sí. es a los sí, o sea, solo va a ser en los de la diagonal positivos y en el resto No. Es el patrón de signos tal como en un determinante. Más, menos, menos, más. Entonces, si es que es 3 por 3, y así nos alternamos. Sí. O sea, si ven que aquí está más, menos, menos, más. Sí. Estos signos corresponden a este menos 1. El patrón de signos. El patrón de signos. ¿Ya? Entonces, en definitiva, recapitulemos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Primero, sacamos unas matrices eliminando las filas y las columnas. En ese orden, filas y columnas. ¿Ya? Sacamos unas matrices eliminando filas y columnas. Luego, estos resultados que van a ser los determinantes de esas matrices, los ordeno, pero con el orden contrario.
O sea, A11, luego A21, luego A12 y luego A22. ¿Por qué digo contrario? Porque usualmente aquí debería ir el 1-2. Pero ¿qué me pide la fórmula? JI, o sea, orden contrario. ¿Eh? No, no es transpuesta. Sí, no es transpuesta. En este 2x2 es transpuesta, pero ya en más grandes no es transpuesta. ¿Sí? Casi, casi. Es que no quisiera decir transpuesta porque en rigor no es transpuesta, ¿no? Porque tomen en cuenta que después todo esto está dividido para el determinante de A, sino que aquí le saqué el factor común. Si ven que está el factor común 1 sobre el determinante de A, que viene de esta parte de la fórmula. ¿Sí? Ok, entonces, simplificando toda esta letanía, ¿qué tengo? 1 sobre el determinante de A, y en vez del A11 determinante, ¿qué tengo? El D. En vez del A21 determinante tengo el menos B, porque es con menos. El A12 determinante se vuelve el menos C, y aquí el A22 se vuelve el A. Y finalmente, si sé que el determinante ya, ¿se acuerdan que es A por D menos B por C? Entonces ya tengo la fórmula para sacar la inversa en una de dos formas. ¿Sí? Entonces aquí está ya la fórmula. La de Seybotes para calcular cada componente es Claro, exacto. menos 7 octavos, entre octavos y así, ¿cierto? Ajá. O sea, en definitiva esta formulita es para sacar cada uno de estos. ¿Sí? O para deducir la fórmula de acá. La expresión que está debajo de así la matriz inversa es, hay el 1 sobre, o sea, el 1 ahí es positivo porque ya utilizamos el patrón de signo de lado. Sí, claro. Entonces esto es solamente la división que le saco de aquí. Ya. Listo. Ok, entonces, en conclusión, este es todo un lío para explicar la fórmula de la matriz inversa 2x2. Y tal vez algunos se acuerdan de esto alguna vez, sí, que habrán visto en su momento sacar la inversa de una matriz 2x2. Lo que más quería era explicar por qué surge este cambio de orden en las letras. Sí, porque si ustedes se acuerdan, aquí es A, pero vuelta la sale acá abajo, aquí es D, pero la D sale acá arriba, y aquí sale el B y el C, pero con signos cambiados. Sí, entonces era más para explicar de dónde surge esa formulita en donde algunos nos aprendimos de memoria en su momento, ¿no? O sea, que coger y que darle la vuelta a las letras, y no sé qué. Sí, entonces viene de ahí, viene de aplicar esta fórmula general. Entonces, ya en la práctica, si es que les llego a pedir, probablemente sí, que saquen la inversa de una matriz 2x2 que hay que usar. Esto, no se pondrán a deducir, si ya saqué yo, ¿para qué van a sacar ustedes? Sí, No, no repite tener nuestra tablita de fórmulas en la prueba. es a libro abierto. Entonces pueden traer todo. Usando ChatGPT. Ah. Denle con ChatGPT, no tengo problema. Lo que quieran. En serio, no, es a libro abierto. Es a libro abierto. Ya me voy a comprar la patente de los mamás, no solo mal. Sí, sí. Tengo pirateado. Venga. Bueno, compren ya. ¿Cómo es? No compren, adopten así. Ah, no sé, bueno, es que no me gusta darle mi dinero a las grandes corporaciones. Bueno, ese es otro cuento. Ya, entonces se ve, ¿no? A la final, con esta formulita podemos sacar la inversa de una matriz 2x2, pero quería más o menos explicarles, o bueno, intentar explicarles de dónde viene la formulita, ¿no? Entonces, esto viene de emplear esta fórmula más general. Eso significa que si uno quisiera sacar fórmulas para matrices más complicadas, podría usar la fórmula general, que obvio no es tan recomendable. Ya van a ver qué pasa en el caso 3x3. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Digamos que tenemos esta matriz. Ya tenemos la matriz 1, 3, 5, 7. Reemplazando otros. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está el 1, en vez del A va el 1, en vez del... Ya saben, o sea, aquí está el determinante, y aquí el orden, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado con el orden. ¿Cuál es la D? En este caso es el 7, el menos B sería el menos 3, el menos C es el menos 5, y el A, que es el 1. Y el resto es resolver. Entonces, ¿aquí qué les va a salir? Creo que esto, ¿cuánto sale? 1 por 7 menos 3 por 5 sería menos 7 menos 15 menos 8. Entonces, el menos 8 está dividiendo, ¿no? Entonces, tiene que dividir a todos. Entonces, todos están divididos para menos 8. Y está la inversa. ¿Sí? Hay otras formas de sacar la inversa, ¿no? Aparte de esta regla. A través de la... ¿Quién se acuerda? A ver, ¿cómo se llama? Se escribe la matriz de identidad al otro lado y hacer reducción gaussiana.
por Jordan, no sé qué, hasta que le queda en un lado la diagonal y en el otro más la respuesta y todo eso, ¿ya? Igual, no sé si hoy en día eso amerite saberse. No sé, no sé. Una máquina, o sea, si hay máquinas que sacan la inversa. Vean, hagamos para el caso 3x3. Sí, rápido, ¿ya? Consideremos ahora una matriz cuadrada de dimensión 3. ¿Ya? Entonces aquí está la dimensión, la matriz A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Ya? Entonces, para sacar esta matriz, la inversa de esta matriz, ¿qué tendríamos? Tendríamos que hacer, y aquí un error, pequeño error, discúlpenme. Por ejemplo, esto me gusta del PowerPoint, que si uno encuentra errores en vivo es facilito de editar. Cambia cuando uno está en el overlay, si no hay internet, está ahí murió. Bueno, a ver, está ahí, ¿no? Entonces tengo aquí esta matriz 3x3. Aplicando la fórmula, ¿qué me va a quedar? La inversa sería 1 sobre el determinante. Si ven que aquí aparece el patrón de signos. Sí, el más, menos, más. Es el patrón de signos. ¿Por qué apareció el patrón de signos? Porque en la fórmula original teníamos S menos 1 a la I más J, ¿no? Ya. ¿Y qué más? Tenemos estos determinantes. Miren, esto es bien intuitivo en realidad, fíjense. Sí, entonces, ¿qué tengo? El determinante de A11. ¿Qué era A11? Elimino primera fila, primera columna. Luego tengo el determinante de A21. ¿Qué es A21? Segunda fila, primera columna. Entonces, si ven que aquí se está cumpliendo el JI. ¿Por qué? Porque, ¿qué sería lo lógico que vaya aquí? 1, 2. Entonces, ahí se está dando la vuelta. Exacto. Entonces, casi es la respuesta. Ahora sí, casi, sino que hay un cambio de signos y está el determinante. Entonces, en rigor no es la, pero es casi. Y así, entonces ustedes pueden ver que en principio no está difícil, o sea, solo es cuestión de acordarse que hay que cambiar, hay que usar un patrón de signos y hay que cambiar los subíndices. Entonces, lo que viene después, ¿qué sería? Ponerse a sacar cada uno de estos determinantes. Por ejemplo, ¿cómo sería la A11? Aquí está ya la solución, pero ¿cómo se vería la matriz? Cojo, elimino primera fila, primera columna. Entonces, ¿cuál es el determinante? EI menos FH. Entonces ya tenemos el A11. ¿Cómo se ve el A12? Sería segunda fila. Ah, perdón, A21. El A2, me engañó hasta el subconsciente. A ver, A21, ¿no? Segunda fila, primera columna. Entonces, ¿cuál quedó? BCHI, o sea, BI menos CH. Y así, con toditos. ¿Ya? Yo ya me tomé el trabajo, así que no hace falta que ustedes lo hagan, pero a ver, cojamos uno así bien, bien al azar. ¿Cuál? ¿Cuál es D? Dos, 3, 2, ya. A ver, ¿cómo sería el 3, 2? Elimino tercera fila, segunda columna. Entonces el determinante es AF menos CD. Entonces, ¿qué me quedaría por hacer después? Reemplazar, y ya tendríamos esto, y tendría que sacar el determinante de la matriz 3x3, que de hecho ya sabemos cómo sacar. O sea, cojo la matriz, le extiendo las dos filas y ya puedo sacar. Entonces, en principio, ya se puede hacer, ¿no? O sea, en principio ya podría sacar. Claro que está mucho tedio, ¿no? O sea, estar calculando todo esto. Pero es un método seguro, ¿ya? ¿Por qué es un método seguro? Porque en cambio, ¿quiénes garantiza que en la reducción por Gauss-Jordan, ¿quiénes asegura que en la mitad del camino era típico, les juro, cuando hacíamos los ejercicios y la reducción, siempre pasaba algo con la maldita. Entonces, por ahí en algún paso no salía y... ¿Cuál? Ah, gracias. Determinante era diferente de A. ¿Qué habré fumado ese día? Ya, determinante de A. Y, ahí está. De frente de cero. Gracias. Chévere. Bien. Entonces, ¿preguntas? ¿Vamos a hacer esto? No, no vamos a hacer esto. Ya. O bueno, yo no. Ya. Eso no sé. Eso no les garantizo, pero yo lo voy a hacer. Ah, sí, ya sé. Pero, por ejemplo, si les pusiera una matriz 3, 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Saquen el determinante. ¿Qué harían? ¿Ah? Sí, ya. Entonces, claro, sabemos que existe ese método. Ahora la pregunta es, ¿cómo será la inversa?
Igual las alternativas. O sea, una opción sería ponerse ahí si uno duda y dice, ya voy a hacer todito esto, ¿no? Pero recuerden, en el caso de una matriz diagonal, se le trata como un número. Es el único caso en donde puedo tratarle como un número. Entonces, ¿qué va a pasar con los elementos de la diagonal? Un tercio, uno, un cuarto. Es eso. Se acabó. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ponle una prueba, por favor. Esta pongo la prueba. Ya, pero aquí les voy a poner un 8 en vez del 0. Listo. Listo. No, pero ¿qué va a pasar? A ver, intuyamos un poco. ¿Qué va a pasar? Un montón de estos determinantes, ¿qué les va a pasar? Se van a anular. Un montón de los determinantes de aquí se van a hacer ceros, ceros, dependiendo, ¿no? Y entonces no va a ser tan pesado como parece. ¿Sí? Ya. Entonces, les dejo esa duda. Capaz que les mando una inversa 3x3. Pero créanme que esto es más decente que Gauss Jordan. Créanme, créanme. Aunque se vea así, créanme. Ya. ¿Quién nos cuenta ver una mala experiencia con Gauss Jordan? ¿Cómo era esto? Todo no trivial. Que dice que no la haya contenido, pero hay que. Se me equivocaba en algún signo de las operaciones. Se murió todo. Aquí también no se equivoca en un signo, muere, pero. A ver, sigamos. Ahora, vamos a conectar unos cuantos conceptos más para de ahí pasar al siguiente tema, ¿no? Entonces, vamos a ver si ahora logramos en toda esta charla volverle a conectar el concepto de rango, ¿ya? Entonces, si hacemos un poquito de memoria, en alguna clase anterior mencionamos que el rango de una matriz es el número de columnas o de filas linealmente independientes, ¿ya? Para ello, recordemos que una matriz, ¿sí? Por ejemplo, la matriz A, puede verse como un ordenamiento de vectores columna, ¿por qué? ¿Sí? Sí se van a acordar de eso, ¿no? Entonces, ustedes pueden pensar que una matriz A cuadrada, ¿no? Una matriz A cuadrada puede verse como, o bueno, no cuadrada necesariamente, no, una matriz A, ¿sí? No tiene por qué ser cuadrada. Una matriz A puede verse como una colección de vectores columna, ¿ya? Pues varias columnas. Entonces, ¿cuál es el rango? Por ejemplo, voy a escribir acá, ¿ya? Entonces, digamos que tengo esta matriz A, tengo la matriz A 2, 3, 4, 6, 7, 8, ¿ya? En este caso, ¿cuántos vectores columna podríamos decir que hay en esta matriz? 3, ¿ya? ¿Cuál es el rango? Entonces recuerden, no, el rango de una matriz es igual al número de vectores columna linealmente independientes. En este caso, ¿cuáles? 2. ¿Sí? En este caso el rango sería 2. Porque, ¿qué pasa con el caso del segundo vector columna? ¿Sí? Es el doble del para acá. Entonces, este de aquí ya es linealmente dependiente. ¿Sí? O sea, este es el ED, linealmente dependiente. ¿De quién? Del de acá. Ahora puede haber casos más complicados, ¿no? ¿Qué tal si aquí les pongo 9 y 11? ¿Cuánto es el rango? Ya, esto es más, un poquito más pensable. Es la suma. Es la suma. O sea, en este caso también es 2. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el vector 9 y 11, ¿qué es? La suma del vector 2, 3 más 7 y 8. Ah, no, es porque se me ocurrió que pudo haber sido la primera, la tercera, cualquier. Ya, porque ustedes solo estamos calculando el rango de esta y la de esta. Ah, no, el rango es de toda la matriz. Sino que de esa matriz estoy escogiendo un vector que es el que hace que el rango no sea 3. ¿Ya? Porque este resulta ser que estoy haciéndole a propósito que este de aquí dependa de las otras. Esa es la idea. Pues, por ejemplo, aquí, este 9 y 11, ¿qué es? Es la combinación del 2, 3, bueno, es la suma, de hecho, ¿no? Del 2, 3 más 7 y 8. O sea, si a esto le llamamos el vector A1, A2 y A3, ¿qué está pasando? Que el vector A2 es igual al vector A1 más A3, combinación lineal. O sea, el vector A2 es combinación lineal del 1 y del 3. Por tanto, el rango es 2, porque solo estas dos son independientes. Ya no, porque ya no es combinación lineal. ¿Sí? Tiene que ser combinación lineal. La lineal es sumas, restas. ¿Sí? Ok, entonces ya está más o menos clara la intuición de qué es el rango, ¿no? Entonces el rango me dice de cuántas columnas puedo yo decir que hay independencia lineal.
O sea, como quien dice información nueva. Lineal, ¿no? Lineal. ¿Ok? A1 y A3 son información nueva, son parte de la A2. Más bien al revés. La A2 no es información nueva, porque el A2 nace de combinarle la 1 y la 3. O sea, es como quien... Porque A1 y A3. Exacto. Perfecto. Claro que entender eso es medio jodido, ¿verdad? O sea, a veces a uno le dan vueltas y se pierde. Ahora, esa es una interpretación, ¿ya? Que es la que está acá arriba, ¿ya? Ahora, uno tiene una interpretación alternativa del rango, ¿ya? Alternativamente, el rango de A es el número de filas y columnas de la matriz cuadrada más grande obtenida borrando filas y columnas de A y cuyo determinante no sea cero. No sé si está mejor o peor esa definición. En principio suena como que, pero volvamos a hacer la misma matriz. A era igual, 2, 3, estaba aquí, ¿se acuerdan? 7, 8 estaba. 7, 8. Ya, hagámoslo con el 4, 6 primero. Ya. Primero no es cuadrada, ¿verdad? Ahora lo que dice es, el rango es el número de filas y columnas de la matriz cuadrada más grande que puedo obtener si borro filas y columnas en A y el determinante no sea cero. O sea, aquí, ¿cuál columna? Salud. ¿Cuál columna eliminarían para que me quede una matriz cuadrada? Primero, 4 y 6, ¿no? Ya sabemos. Entonces, ¿qué me queda si elimino 4 y 6? Una matriz 2, 7, 3, 8. ¿Cuánto es el determinante de esto? 2, 7, 3, 8. 16 menos 21 menos 5. Diferente de 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando? Como los vectores columna que quedan, esos sí son información nueva, el determinante no va a ser 0. ¿Sí? En cambio, ¿qué pasa si elimináramos, por ejemplo, 7 y 8? ¿Qué sucede ahí? Digamos que aquí el 4, 6, y elimináramos 7 y 8. Ahí nos da 0, porque estaría aquí el 4, 6. ¿Sí? Y ustedes pueden ver que 12 menos 12, 0. Entonces, miren que esta es una forma alternativa de ver el rango, ¿no? Entonces, ¿qué es el rango? El rango es el tamaño de esa matriz cuadrada, la más grande que puedes construir. 7 y 8, ¿no? La más grande que puedes construir borrando columnas, y lo que te queda debe ser una matriz cuadrada, la más grande posible, que tenga determinante diferente de 0. ¿Ya? Claro, no es tan intuitivo, pero es para que más o menos vean cómo se conecta el concepto de rango con el de determinante, ¿sí? Y con el de independencia y dependencia lineal. Entonces, ¿qué pasa si yo les digo, ok, tengo esta matriz, el determinante de la matriz B es diferente de 0? Pregunta, ¿las columnas de B son LI? O sea, linealmente independientes. Sí. ¿Ya? Entonces, es como una forma de verificar. Esto es un poquito, o sea, verlo al ojo, o sea, verlo al ojo es difícil. Estos son casos sencillos los que estoy poniendo, pero puede haber casos más complicados. Entonces, si uno sabe que el determinante de una matriz B es diferente de 0, de inmediato sabe que todas las columnas dan información nueva. ¿Sí? Sabes de inmediato. ¿Ya? Y al revés, si les digo que... Sí. Las columnas de B no son linealmente. No, depende de cómo planteen, ¿no? Es que igual, o sea, si le pongo no, entonces ¿qué toca responder? ¿Las columnas de B no son LI? Me enredo mucho, ¿no? O sea, se podría plantear, pero yo prefiero esto, ¿no? ¿Las columnas de B son LI? ¿Son linealmente independientes? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí lo ve. A ver, vamos ahí. Entonces, digamos que esta es la columna B. ¿Ya? Entonces, esta es la columna B. ¿Estamos de acuerdo que este determinante salía cuánto? Menos 5 era, ¿no? Ya. Entonces, como el determinante de B es menos 5, diferente de 0, estamos de acuerdo que las dos columnas aportan información distinta. ¿Eso qué significa entonces? Que sí o sí son linealmente independientes. O sea, y de rango de 2. ¿Sí? Ya, chévere. Listo. No, con confianza preguntarán, ¿no? Confianza. Y de manera muy amplia, yo que sé, dice cómo podemos determinar el rango, cómo se nos paga. Porque aquí es entenderlo porque Sí. Usando un software y pedir la función rango. ¿Ya?
El R, ya. Exit. Exit. No, en serio, o sea, es que por eso está el software. O sea, ustedes lo que tienen que saber es qué es el rango. ¿Sí? O sea, ese es el punto. Ustedes tienen que saber qué es el rango, cómo se conecta con los determinantes, cosas así. ¿Verdad? Como la dimensión. Con extensión. A ver, pongamos otro ejemplo. Ya digamos que tengo esta matriz A, hagamos una 3 por 3, ¿ya? 3, 2, 1, 6, 4, 2, 7, 9, menos 1. Ya. ¿Qué está pasando aquí? 3 por 3 es la dimensión original de la matriz. ¿Es linealmente independiente todas las columnas? Son, perdón. No, ¿cuál no es? Esta 2 es el doble de la primera, ¿verdad? Entonces esta tendría que eliminarse para encontrar el rango. ¿Ya? Ahora miren qué pasa. ¿Qué me quedó? Una matriz no cuadrada. No puedo sacar el determinante. ¿Y ahora? ¿Y ahora? No es que no tiene rango, sino que... Entonces, ¿qué tocaría hacer para sacar el determinante? Eliminar una columna y ver si es que me queda 0 o no 0 el determinante. Claro. Por ejemplo, eliminamos la última. ¿Cuánto me sale el determinante? Una fila. O sea, es el sido cual. Sí, en la medida en que sepa que todas las que elimine me van a dar un determinante diferente de 0. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto es el determinante? 3 por 9 por 3, 27 menos 14, 13. Positivo. Determinante diferente de 0. Ahora, si en vez de esa eliminábamos la... Pongamos otro color, ¿ya? Si eliminaba la primera, ¿qué sería? 2 por menos 1, menos 3, menos 9, menos 12, diferente de 0. O sea, pero entonces una misma matriz puede tener diferentes rangos. No, porque al final, ¿cuánto es el rango? ¿Cuál es la matriz que me está quedando cuando hago la eliminación? 2 por 2. Sí lo ve. O sea, por ejemplo, no, mucha raya, pero... ¿Y con cuánto dimensión quedó? No, es que no estamos buscando... Ese es el punto, ya creo que caché cuál. Mira, no estoy buscando la matriz. Lo que estoy buscando es ver qué tamaño me queda. Por ejemplo, aquí, si yo hago esta eliminación, ¿de qué me quedó el tamaño de la matriz? 2 por 2. Y en las otras eliminaciones, ¿de qué tamaño eran las matrices? Igual, 2 por 2. ¿Qué se está repitiendo? El 2. Entonces, ¿cuánto es el rango? 2. Porque no estoy buscando esa matriz, estoy buscando ese rango. Entonces, la matriz es solamente un pasito para llegar a entender el rango. Pero es que igual el concepto dice columnas independientes. Exacto. Son iguales. Exacto. Se puede ganar por ahí bien. Claro, hasta encontrar el tamaño de esa matriz, la máxima posible, en donde el determinante ya no es 0. Entonces, miren, en este caso, esta matriz es de dimensión 3 por 3, pero el rango es 2. Entonces ya depende de cada caso particular, ¿no? La estructura de cada matriz. Esa es la idea del rango, entonces. Vaya, me salió mejor de lo que mismo esperaba. Créame, cuando a mí me enseñaron rango en primera vez, no entendía. Así de serio, no voy a mentir, no entendí. Es que en mi época como estudiante universitario mis prioridades eran otras, no voy a mentir. No me gusta echar la culpa a los profes cuando yo ya soy profe, así, no sé. No, sí tenía otras prioridades, no voy a mentir. Okay. Hasta ahora tengo otras prioridades. Bueno. Una consecuencia inmediata de esta definición, entonces, es que una matriz cuadrada no singular de dimensión n va a tener rango de ¿cuánto? De n, que era matriz no singular. Que si tiene inversa y que el determinante, por tanto, diferente de 0. Entonces, por ejemplo, si yo les pongo la matriz A igual 1, 2, menos 1, menos 3. ¿Cuánto es el rango? Es del 2 por 2. No hay cómo reducirle más porque no son linealmente dependientes, o sea, son diferentes, ¿no? No hay por dónde que la... Si estuviera en menos 2, ahí sí cambia, ¿no? ¿Cuánto sería el rango ahí? 1. Porque ¿qué tocaría hacer? Esta columna, quitarle, pero si quito una columna me toca quitar una fila para sacar un determinante. Entonces, si hago esto, determinante 1, y si quito la de arriba, determinante 2. En todos los casos, rango 1. ¿Bien? Ok, entonces, aquí tienen 3 matrices de ejemplo. Entonces, veamos el primer caso. En el caso este de aquí, el rango es 2, porque la matriz es cuadrada y es no singular. O sea, ya de entrada vemos que el determinante es negativo.
Por tanto, diferente de 0, el rango es 2. No hay más que hacerle esa matriz. En el caso de la matriz 2, ¿qué sucede? El rango es 1, ¿por qué? Porque la matriz es singular. Fíjense, en este caso uno en primera vista no le vería como que linealmente dependiente, ¿no? Pero esta columna de ceros, ¿qué provoca? O sea, de hecho, que el determinante sea 0. Y si somos rigurosos, el vector 0, 0 es igual a 0 por 3, 1. O sea, siendo bien rigurosos, ¿no? Pues en realidad este de aquí no me ayuda, lo elimino. Pero si elimino eso, tengo que eliminar una fila. Entonces, ¿el rango de cuánto es? De 1. Y en el último caso, este es bien parecido a otro que vimos. A ver, miren aquí. ¿Por qué el rango es 2? En esta matriz 3. Voy a explotar esto. Después de esto hacemos un receso, ¿ya? Más que por ustedes, por el proyector. A ver, ¿qué hacemos aquí? A ver. ¿Cuál es? Ya, como que hay una dependencia ahí, ¿no? ¿Cuál sería la dependencia? El vector 2, 4, por ejemplo, ¿no? ¿A qué es igual? 2 veces el vector 1, 0, ¿sí o no? Más 2 veces el vector 0, 2, ¿no? Sí estoy bien, ¿no? 2 por 1, 2 por 2, 4, sí. Entonces el vector, esta columna es dependiente, es linealmente dependiente de las otras. Se va. Y ahí después ya no hay más que hacer porque es diagonal. Entonces, rango 2. ¿Preguntas sobre el rango? ¿Alguien puede decir Sí, por qué sirve profe, el rango? profe, ¿Qué responderían? A ver. El determinante, ¿se acuerdan que estas tienen interpretación geométrica? ¿Cuál es la interpretación geométrica del determinante? O si luego cambia positivo ¿Cuál? en el rango de modo. Entiendo que no tiene ese voz, no hay porque se sí. No. Este es el determinante. Pero entendiendo la respuesta del rango. No. El determinante, lo que me interesa es que sea diferente de 0. El número no me interesa. Entonces, por ejemplo, yo sé que este es el determinante de una matriz 2 por 2. Entonces, ese 2 por 2 es el que me da el rango. Sí, ya hay lo que saque el determinante con que no sea 0, puede ser cualquier valor. Ya. Entonces les decía, no, me interesa el rango en definitiva porque, perdón, el determinante, ¿se acuerdan que tenía una interpretación geométrica? ¿No? Es el área en este paralelogramo que viene a nacer prácticamente de sacar las paralelas de los vectores, ¿no? En las dos dimensiones. En cambio, el rango es como para saber cuánta información nueva tiene la matriz, ¿no? Sí, es como para saber, bueno, de todos mis vectores que están ahí, cuántos mismos me aportan, cuántos son los que realmente me aportan nuevos datos. Y eso sí es importante, porque uno puede tener por ahí en la mitad de una base de datos una variable que resulta ser que es la combinación de las otras porque alguien se inspiró y capaz que no ayuda mucho. Bueno, esto pasa mucho cuando se construyen índices. Sí, yo he visto nomás que la gente se emociona y hace unos índices bellísimos, ¿no? Se ha oído hablar del el índice de desarrollo humano, que a mucha gente le gusta, ¿no? ¿Qué tal si yo tomara una matriz en donde pongo datos del índice de desarrollo humano, datos del PIB, datos de esperanza de vida y datos de matrícula escolar? ¿Cuál se repite? O sea, de hecho el IDH es la combinación de estos tres. Entonces, como que... Pero uno se puede perder, ¿no? Hacer, el IDH y educación y PIB, todo. Y como no es una combinación exactamente lineal, no se va a poder detectar. Pero ese es el tema. Este es el caso perfecto en donde se puede detectar, porque son linealmente dependientes. En estos casos, el IDH no es exactamente la combinación lineal, depende de cómo se haya calculado, que hay algunas versiones. Entonces, ¿qué sucede? Que tal vez si tú le pones en un software te acepte y diga, no, son diferentes. Entonces también ya viene el criterio. Sí, entonces es una combinación de todo, ¿no? Para terminar, de aquí en un ratito al receso, hay muchas propiedades de la matriz inversa, de los determinantes, de la transpuesta, ¿ya? Por ejemplo, ustedes tienen aquí el producto de A por B, a la inversa de eso, la inversa se distribuye, pero ahí sí toca darle la vuelta a la multiplicación, ¿ya? O si ustedes tienen la inversa de una transpuesta, se vuelve la inversa de la inversa y luego la transpuesta,
La inversa de la inversa, bueno, eso es obvio que va a dar lo mismo, y así, ¿no? O sea, este es interesante, miren, el determinante de la inversa es lo mismo que sacarle el determinante a la normal y luego la inversa. Sí, por ejemplo, si yo les pidiera, por favor, saquen el determinante de la inversa de a la menos 1, y a es igual a 3, 7, 9, 2. Una opción sería sacar la inversa y luego el determinante, pero ¿qué es más fácil? Saco el determinante rápido. ¿Cuánto es el determinante de a? 6 menos 63. Perfecto, gracias. Menos 57. Entonces, ¿cuándo es el determinante de la inversa? 1 sobre 57 negativo. Listo. Sí. Ya. Entonces, uno tiene que ver qué propiedad le puede servir, ¿no? Pero eso ya, eso sí es tarea de ustedes, porque hay demasiadas propiedades. Entonces, no nos da el tiempo para profundizar. Listo, dejamos este tema hasta aquí. Nos vamos a un receso. Sí. Ya. Entonces, dejamos hasta aquí. Y en el receso, por favor, descansen, tomen aire, porque lo que viene sí, se amerita también. Amerita estar despierto, ¿ya? Valores y vectores propios. Bueno, ahí está. Entonces, quedamos ahí un rato, vamos al receso. Hasta eso cierro el video.